Ya, chiquillos, qué bueno verlos en esta dinámica de mesa testera de Congreso International. Sí, también pensé en la última cena. eh, pero bueno, hoy día vamos a hablar respecto al enojo. Vamos a la siguiente, donde vamos a analizar algunas frases que mucha gente suele decir respecto al enojo. A ver, ¿cuáles ustedes conocen que no estén acá? Como por ejemplo, no te calientes la cabeza, mejor no te enojes. ¿Han escuchado ese consejo? ¿Sí? Uno dice, si andas sin enojarte, vas a estar más feliz. O sea, cambia esa actitud. Klaus, cambia esa actitud, porque vas a ser más feliz. Y otra dice, saca el enojo de tu vida, no te hace bien. ¿Cuál otra han escuchado ustedes? Consejos que... Es así, no vale la pena perder tiempo enojado. Más vale tener paz que tener la razón. Claro, o sea, es como no der la pelea. Hay batallas que es mejor no estar presente, guarda cartuchos para... También tienes dos trabajos. Ya, estas son algunas de las palabras que muchas veces se aconsejan. Pero ¿saben qué? La verdad es que el enojo, el tratarlo no es algo tan fácil como decirle, ¿sabes qué? No te calientes la cabeza. Mejor no te enojes. Con ese consejo como que en realidad no estamos cambiando nada. Estamos diciendo a la persona, como pasa por alto esto, pero el enojo va a quedar ahí. Porque al igual como no nos gustaría pagar el IVA, muchas personas, o los impuestos, el enojo es muy similar a nuestra nariz o a nuestro pelo, ¿ya? El enojo es algo que es parte del ser humano, de nuestra naturaleza humana, que sabemos que está caída, pero por medio de Jesucristo nosotros podemos transformarla, ¿ya? Y necesitamos la guía del Espíritu Santo. Entonces vamos a conocer qué es lo que es el enojo. Por definición, el enojo o la ira es una emoción natural que aparece cuando sentimos que algo es injusto, nos frustra o amenaza lo que valoramos. No es malo en sí mismo, lo problemático es cómo lo gestionamos. ¿Ya? Entonces entendemos que el enojo es parte de nosotros. Nadie puede decir yo nunca me he enojado, siempre he vivido feliz. O alguien que lo pueda decir. No, ¿cierto? Todos de una u otra forma nos hemos enojado. Y esto no es malo en sí mismo, ya vamos a ver más adelante por qué no es malo, pero la estrategia está en cómo lo vamos a abordar, cómo vamos a trabajar ese... Ya, yo les cuento, yo soy súper enojado, de hecho ya me enojé. Soy un poquito enojón, mis amigos más cercanos podrán darse cuenta de eso. ¿Ya? Entonces, este tema lleva 3 días haciendo un trabajo quirúrgico es mi forma de relacionarme con otras personas. Mis amigos van a estar muy alegres de eso. Avancemos. Entonces vamos a ver cómo la Biblia trabaja o ve el enojo desde 3 dimensiones. ¿Ya? Tenemos la dimensión natural, que significa que el enojo es una emoción legítima. ¿Ya? Usted no trate de ocultarla porque el enojo es algo legítimo. ¿Ya? Es parte de la naturaleza humana y Dios mismo se enoja ante el pecado y la injusticia. ¿Ya? Eso lo vemos en versículos como Marcos 3:5, que dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Esto hace referencia a cuando el Señor se enoja porque iba a ser un milagro, ¿cierto? Pero los demás estaban más enfocados en, ¿se recuerda? Cuando sana la mano. Vamos al versículo. ¿Quién tiene Marcos 3:5? Exacto, en cumplir la ley que en admirar que el Señor estaba haciendo una sanidad que, wow, era gigante. Entonces, un ejemplo práctico es cuando
nos molesta ver una injusticia en el trabajo, ¿ya? Cuando vemos no sé, que algo es injusto con eh, la cantidad de trabajo, ¿ya? A mí me da más trabajo que al compañero que es el favorito de mi jefe, que se llama tanto, o no sé, me mandan a hacer labores que quizás son más complejas versus a otras que quizás no tanto. Podemos ver la dimensión del peligro, ¿ya? Eh, ¿Qué significa esto? Que no se controla. O sea, yo me enojo y caigo en un embudo donde no me puedo controlar. ¿A quién le pasaba bíblicamente? A Moisés, a Caín, ¿cierto? Tenemos esos dos ejemplos. Saúl también, ¿sí? ¿Y qué dice la Biblia respecto a esto? Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, ¿nos podemos enojar? Sí, pero es bueno permanecer en esa actitud o con esas emociones de enojo. No, tenemos que resolver. Entonces, ¿cuándo vemos que el enojo es peligroso? Cuando respondemos con gritos, insultos o rompemos la relación producto del enojo. ¿Ya? Puede ser que yo me enoje con una persona y más adelante se va apagando. Ya no tengo ganas de verlo mucho o de verla mucho, porque cuando está al frente y tratamos de mirar a los ojos a la persona que nos afectó, como que nos empieza a subir un calor, ¿cierto? Y mejor retroceder. Y eso hace que la relación se vaya distanciando, se va enfriando. Y tenemos la dimensión de la oportunidad. Esto significa que el enojo es un momento para crecer en dominio propio y dejar que el Espíritu Santo guíe tu reacción. ¿Ya? Yo ya no reacciono netamente por mi emoción, sino que le voy a pedir al Espíritu Santo que me ayude a yo poder reaccionar de forma correcta frente a alguien que me frustra o algo que yo encuentro que es injusto. Entonces el versículo clave acá dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, imagínate, esa referencia hace. Es mejor tener la capacidad de retener la ira que ser una persona fuerte, ¿ya? Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. O sea, si podemos dominar nuestro enojo o saber cómo gestionarlo, vamos a ser mejor que una persona muy fuerte, mejor que alguien muy capacitado para dominar una ciudad. Entonces el ejemplo práctico es alguien que respira frente al enojo, ora un momento y responde con firmeza y en paz. Esa debería ser la actitud de cuando el enojo es una oportunidad. Bueno, oremos. Ah, creo que este cuadro es muy resume todo lo que queremos ver, pero vamos a ir haciendo foco en cosas que son bien. Entonces, siguiente. Hemos ido revisando a través de esta serie que es muy importante trabajar lo que son nuestros monólogos internos. ¿Ya? Lo hemos visto en los casos anteriores. ¿Y qué es el monólogo interno? Es una voz interior con la que cada persona se habla a sí misma. Es el diálogo en tu mente que interpreta lo que ves, te recuerda cosas, da instrucciones, te critica o te... O sea, por medio de mi diálogo interno frente a determinadas situaciones, yo voy a tener actitudes diferentes. Ya puede que frente a una actitud, si yo tengo un diálogo interno negativo que me va a decir, no eres capaz, mira lo que te hizo. No, tienes que salir adelante y enfrentar esta situación con fuerza y determinación. Y eso va a hacer que mi forma de expresarme o de gestionar el enojo va a ser terrible. ¿Cierto? Voy a levantar la voz, voy a... O puede ser que frente a la situación, mi diálogo interno sea muy bien y voy a poder salir airoso de la situación. Vamos a la situación. Entonces, mucho va a tener que ver con esto, con cómo yo voy gestionando mi diálogo interno.
Entonces, aquí vemos, una persona puede estar llena de pensamientos carnales. Ya lo hemos visto en este diagrama del CV, a los que vienen por primera vez, hay un curso básico donde explican esto. El hombre que está guiado, ¿cierto?, por sus emociones, o alguien que está guiado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, a la persona que está eh, dirigida netamente por sus emociones, le decimos carnal porque está en la carne, ¿cierto? Y ahí se deja llevar, ¿cierto?, por el enojo, el miedo. Fíjese, el miedo también dice que yo reacciono de una forma eh, de ira, ¿ya? Porque como no lo sé gestionar, mejor es enojarse, o mejor es mostrar una cara de enojo, así nadie me dice ninguna cuestión y salgo escondido. O el orgullo, la permanezco en posesión, nadie me ha dado claro en lo que yo pienso, eso también Jesús dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y Marcos 7:21 da una pista bien, pero que generalmente son temas de contienda, de enojo, ahí está todo el malo del corazón. O podemos renovarnos con la palabra de Dios, convirtiéndose en un recordatorio de fe y de verdad. ¿Ya? Ahí eh, viene este versículo que dice que tenemos que transformar nuestra manera de pensar, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí es donde se aplica. Marcos 7:21 también dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ya? Entonces todo parte en el pensamiento. ¿Ya? Es el pensamiento donde va a empezar a generarse todo un sistema de acciones no lo puedo decir, me puse a hacer talla y ahora, ya, pero va a ser muy microscópico. Ah, ¿ves? Y me voy a enojar. Para poder gestionar nuestras emociones. Vamos a la siguiente. Ah, ya. Porque fíjate que está el mismo, no hubo actualización. ¿Quién hizo esta PPT? No te enojes. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Descubrir cómo cambiar nuestro monólogo interno, ¿ya? Aprender la diferencia entre la verdad y las creencias erróneas. Conoceréis la verdad y este versículo se va a repetir durante mucho tiempo. Uno lo tiene que tener muy presente. Vamos a conocer la verdad y esa verdad nos va a hacer la verdad de quién soy yo, la verdad de cómo me ve Dios, de cómo yo me debo relacionar con otras personas y que las cosas externas no me afecten tanto para yo poder salir bien parado respecto a la ideología. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar 5, eh, exacto, 5 creencias erróneas, ya que de repente como cristianos nos podemos decir a nosotros mismos y las podemos ir analizando. La primera dice, el enojo es malo y si soy cristiano, nunca debo enojarme. ¿Ya? Farso, farso, farso. ¿Ya? Yo dije, ya, pero en este tiempo de la comunicación donde todos pueden grabar y todo queda por registrado y todo, dije, no, creo que haya personas que están diciendo que un cristiano no se puede enojar, ¿ya? Siendo cristiano. Y me asombra que ayer mismo escuché a una persona diciendo, no, te puedes enojar porque eso refleja que eres un mal cristiano. Entonces, yo dije, ¿hablo o no hablo? No me importa. Pero muchas veces podemos pensar eso, que no nos podemos enojar, porque si no vamos a dar un mal testimonio. Y claro, el tema es que sí nos podemos enojar, pero cómo reaccionamos, cómo lo gestionamos.
Entonces vamos a desarrollar esta creencia errónea. Cuando Rodrigo tú quieras podemos avanzar. No me estoy enojando contigo. Entonces, ¿cuál es la verdad? Toda esta, como lo que no es correcto, lo vamos a ir contrastando con la verdad. ¿Ya? Entonces dice, el enojo es una emoción humana que Dios nos dio. Jesús mismo se enojó ante la justicia, y eso ya lo revisamos. Está el caso de Marcos 3:5, donde él quiere hacer un milagro, ¿cierto? Sanar a una persona de su mano, y las otras personas estaban más preocupadas de guardar la ley. Y tenemos Juan 2:15, donde también el Señor se molesta porque ve que en el lugar santo, que era el templo, estaban transformándolo en un mall, ¿cierto? Vendiendo prácticamente eh, los insumos para los sacrificios, pero esto ya estaba fuera de foco. El Señor también se molesta. Entonces, dice que el enojo es normal y útil, fíjese. Pues nos alerta cuando algo no está bien. O sea, si yo veo una injusticia y veo que algo está muy mal, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a enojar. Y eso también va a servir para identificar que lo que está pasando frente a mí no está bien. ¿Ya? Hay injusticia y ante la injusticia no vamos a reaccionar con una linda sonrisa. Lo más probable es que nos muera, pero con la gente no. ¿Ya? Sigue. ¿Sí? Gracias, Caro. Bueno, ahí está una oportunidad. Acuérdate que veíamos que también el enojo puede ser una oportunidad para tomar medidas. El enojo también me puede mover a que yo pueda reaccionar y desde el Estado poder crear leyes. En muchos casos de injusticia se han creado leyes. La ley Cholito, la ley de Ricardo Soto, la ley Cariño, ¿ya? La ley Emilia. El tema es cómo sociedad reaccionamos a esto. Hoy día con una oleada de noticias terribles como la que tú citas, ¿ya? Nos insensibilizamos y ya después nos da lo mismo. Y solamente nos enojamos y peleamos con nosotros mismos y con el mundo, o oramos por esto como cristianos, se lo presentamos al Señor, que es lo que vamos a ver más adelante, y, y también vamos a entender que las situaciones externas también, o sea, también tenemos que cuidar nuestro corazón de las situaciones externas, tenemos que gestionar eso, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Eh? Pero allí hay una oportunidad, eso quería rescatar. Entonces la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Ya? Esto está pensado en una relación con mi prójimo, ¿cierto? Em, entonces Pablo nos dice que no es malo el sentir enojo, pero el pecado está en cómo nuevamente lo gestionamos o lo expresamos. Vamos a ver. Entonces, ¿qué nos motiva este versículo? Que no necesariamente decimos ya, nos enojamos, sino que nos motiva a que nosotros nos pongamos en paz con la otra persona. Ya, ya me enojé, traté de disimularlo, puse cara bonita, porque muchas veces ocurre eso, estamos súper enojados. Pero decimos, bueno, como cristiano no me puedo enojar, entonces pongo mi mejor sonrisa, camino un poco más lento y me voy. Y hago explosión por dentro, ¿cierto? Me enojo, a los hombres nos afecta la guata, nos hinchamos, tenemos problemas, las mujeres tienen otros tipos de manifestaciones, pero es importante poder gestionarlo. Mire, aquí hay ejemplos prácticos para que identifiquemos lo que estamos hablando. Te enfadas porque alguien roba en tu trabajo. Ese enojo te impulsa a actuar con justicia, lo que hablamos de la oportunidad. Gestionarlas porque el Señor nos ha dado espíritu de dominio propio, ¿cierto? Entonces ya no andamos en base a las emociones, porque yo tengo a alguien que siempre me dice, no, es que tú no entendís porque eres hombre y las mujeres, las emociones nos gobiernan. Le digo, ya, pero a mí también me generan las emociones cuestiones y no por eso trato de andar
a raíz de la emoción, ¿cierto? O al compás de mi emoción, porque sé que suben, bajan, cambian. En cambio, trato de tener una perspectiva más objetiva de la situación. No, es que los hombres son más objetivos, las mujeres no. Les pregunto, ¿es cierto? Tienes razón. En Zoom dicen aquí que sí, que las mujeres, una pequeña, sí, hay diferencias, pero tenemos los hombres y mujeres al Espíritu Santo. Entonces ahí quizá hay un motivo más de oración. Vamos al siguiente. Entonces, segunda creencia errónea. Debo reprimir mi enojo y guardarlo dentro. ¿A alguien le ha pasado eso? Si mira, ¿sabéis qué? Mejor me guardo esto. Y quedo ahí con todo el problema atravesado. Y ando mal todo el día. Y te enfermas, justamente. Aquí está el punto. Ya el guardar enojo nos puede enfermar. Sabemos que nuestro cuerpo también reacciona a nuestros pensamientos o a las situaciones. Entonces, no es bueno, no es bueno que nosotros guardemos las cosas porque lo más probable es que nos vayamos a enfermar. Siguiente. ¿Cuál es la verdad respecto a esto? Dice, reprimirlo daña el corazón. Ahí está. Es necesario que hablemos el enojo primero con Dios, siguiendo lo que dice el Salmo 62:8. Dice, oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón porque Él es nuestro refugio. O sea, ante la injusticia, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Orar, ¿cierto? Más que pegar combo y patar. Tenemos que orar, no tirar papelito y confiar en que el Señor es nuestro refugio. El Señor sabe lo que pasa en nuestro corazón, las tristezas, la pena que hay situaciones que nos puede generar, el dolor. Y por eso es bueno ir primero a la presencia del Señor y decirle, mira, me pasa todo esto. De repente uno anda súper enojado, pero es pura amargura que tiene en el corazón. Y por eso es bueno también orar al Señor y tener amigos con quien puede conversar lo que nos está pasando. Eh, vamos al siguiente. Entonces, el ejemplo práctico para que identifiquemos esta situación. eh, Cuando nosotros reprimimos el enojo, podemos guardar resentimiento contra un amigo que te falló, que no fue al trekking, por ejemplo. Oh, terrible. ¿Ya? ¡Oh! Estaba acá. Ah, guarda resentimiento contra un amigo que te falló, pero nunca lo hablas. Oh, al tiempo lo saludas con frialdad y la relación se va apagando. Hoy día ni saludamos al amigo, pero esperemos que eso no siga ocurriendo. También te puedes enojar con un familiar porque no te consideró en una decisión, pero lo callas. Luego, cualquier detalle pequeño detona en una discusión mayor. Y esas discusiones familiares, sobre todo los domingos sentados a la mesa, que son complicadas. O en el trabajo, tu jefe te asigna una tarea injusta, lo que hablamos al principio, y no dices nada, pero empiezas a sentir amargura y a perder la motivación. ¿Ya? Hay un ejemplo práctico que la Biblia nos deja en Mateo 18 del 15 al 17. ¿Alguien lo tiene por ahí? Este es un upgrade que nos ayuda. ¿Quién dijo yo? Vale, gracias. Ya, dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ya, súper bueno. La Biblia nos enseña cómo tratar estos temas
que pueden ser muy domésticos, pero que también nos ayudan a resolver los problemas dentro de la congregación, ¿ya? Lo raro es que hay gente que en vez de solucionar los problemas como lo vemos acá, los lleva al exterior, ¿ya? O antes de solucionarlo como la Biblia dice, vamos a los tribunales, ¿cierto? Entonces es súper bueno que tengamos presente el modelo que el Señor nos deja. Entonces, si un hermano o alguien habla mal de nosotros o tenemos un conflicto, lo primero es no reprimirlo, eh, y ir contándoselo a todo el mundo, ¿ya? Porque yo puedo tomar esa actitud de que, pucha, hubo esto que me dolió, lo interpreté mal, independiente del motivo, y puedo, en vez de solucionarlo dentro de mi congregación, ir y contárselo a todo el mundo, ¿cierto? Cuando la Biblia dice muy claramente, toma a tu hermano, vayan aparte y conversen y pónganse de acuerdo. Si lograste ganar a tu hermano, dice, ganaste a tu hermano, ¿cierto? O sea, no se divide, sino que permanece juntos, ¿cierto? Ganaste a tu hermano, tú permaneces teniendo una buena relación con él. Pero si yo voy y le cuento todo esto a todo el mundo, menos a la persona indicada, lo más probable es que esa persona diga, no, ¿cómo me está hablando mal de mí y mi honra? Y esto se fue y entran otras personas y el comentario de otra, entonces este ya toma otro. Entonces, y si aún esa persona no me considera, yo tomo a otros testigos de esa situación y nos sentamos y conversamos, siempre con el propósito de arreglar la situación, no de afectar a la persona o de querer exponerla, ¿cierto? Sino que de buscar una solución para ambas partes y que continuemos unidos. Eh, un consejo es decirle, mira, me dolió lo que dijiste, quiero que podamos aclarar. Me dolió lo que hiciste, quiero que lo conversemos. Sí. Tercera creencia errónea. El enojo siempre implica gritar y arrojar las cosas al suelo. ¡Chan! O hacer cualquier otra cosa que ayude a calmar las emociones. O sea, yo voy a tener que sacar mi enojo de alguna forma. Ya, esto va a explotar, voy a gritar, voy a dar vuelta al escritorio, ¿cierto? Tantas situaciones que ocurren como yo exploto y tómate una armonía. Entonces, ¿cuál es la verdad respecto a este punto, Rodrigo? La verdad bíblica es que el enojo no es sinónimo de violencia ni de pérdida de control. O sea, no nos podemos permitir a nosotros, porque yo estoy enojado, dejarla, ya, descontrolarme y que la pata, como dice. La Biblia enseña, el necio da rienda suelta a toda su ira. O sea, si actuamos de esa forma, somos necios. Mas el sabio, al, eh, al fin la sosiega, ¿ya? Al fin la calma, ¿ya? Dios nos dio espíritu de dominio propio, no de descontrol. Entonces, si usted va a estar cantando como Daddy Yankee por la vida, descontrol, y va a ir así por su vida, no lo está haciendo bien, ¿eh? Sino que tenemos que ser sabios. Y la Biblia habla mucho respecto a la sabiduría y esto. Dice, el sabio pasa por alto la ofensa, ¿ya? Ahora, hay ofensa y ofensa, ¿cierto? Hay ofensas que yo puedo pasar por alto y reírme incluso de la situación, y hay ofensas que las tenemos que conversar. Y hay ofensas que se pueden tratar después de conversarlas en otro espacio, ¿ya? Como más legales. Vamos a la siguiente. Entonces, yo cuando leía esto me acordaba el tiro de estas salas de furia que les llama. No sé si la ubican, donde yo puedo ir, agarrar un bate y destruir todo. Yo dije, hoy me gustaría ir a una de estas salas alguna vez y a ver qué experimento. ¿Cachai? Rompiendo ahí los floreros, los platos. Y hay un estudio muy reciente
Bueno, hay varios estudios que ahí dice que esta nota fue publicada en el 2024, que en resumen dice, la idea de la olla a presión, que es como se denomina esta como movimiento, ¿cierto? Que es cuando la persona ya está con ira y se mete a esta sala, agarra el bate y empieza a darle a todo lo que se le cruza, ¿ya? Entonces dice, la idea de la olla a presión, que el enojo debe liberarse o explotamos es un mito. Investigaciones recientes demuestran que gritar, golpear objetos o ventilar la ira no la reduce, sino que la aumenta. O sea, la gente que fue a estas salas como de ira salió con más ira, ¿ya? No es que se haya solucionado su problema, porque si no estaríamos todos haciendo fila ahí y se contradice completamente con lo que dice la palabra de Dios, ¿ya? Eh, el participar en esto aumenta nuestra ira. Cuando nosotros tratamos de sacarla afuera y estamos metidos en esta actitud de ira, lo más probable es que vaya a crecer, ¿ya? En cambio, prácticas como respirar profundo, orar, meditar en la palabra y ejercitar la paciencia ayudan a calmar y transformar la emoción, ¿ya? Es bien interesante estos estudios, si alguien los quiere se los puedo entregar porque tienen base científica, ¿ya? No es algo que está muy cuentito. Siguiente. Hay evidencia, hay ciencia. Entonces, según de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, tenemos que controlar. No podemos andar disparando para todos lados. Eh, la constante repetición de las creencias erróneas es lo que sustenta y mantiene el resentimiento y la amargura. O sea, si yo creo esto erróneamente, voy a pasar la vida amargado, con resentimiento. Y la constante repetición de la verdad trae paz y salud. Por eso es bueno memorizar palabra de Dios, eh, transformar nuestro pensamiento, ¿cierto? Cómo me afecta una emoción y cómo conduce esa emoción o ese pensamiento mi actuar. Eh, dice, la descarga sin control solo alimenta más ira y el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, ¿ya? El enojo es una conducta. El enojo es la respuesta de tu mente y de tu cuerpo a un cierto estímulo, ¿ya? O sea, pasó algo y tanto mi mente como mi cuerpo reaccionan a ese estímulo. Cuando se elimina el estímulo, fíjese, la respuesta cesa. Eso es, si no continúas diciéndote lo injusto que has sido tratado y lo desdichado que eres por ello. O sea, hay que sacar ese estímulo. Siguiente. Y aquí, en uno de los cursos, no sé si se acuerdan de este como esquema que dice que hay un pensamiento, que es lo que interpretamos o creemos sobre la situación, ¿ya? Por ejemplo, me faltó el respeto, ¿ya? Y eso afecta mis emociones. Entonces, yo creo esto, me faltó el respeto, entonces va a haber un pensamiento que genera un sentimiento asociado. Como me faltó el respeto, entonces yo me voy a enojar y me voy a frustrar, ¿ya? Y luego viene una acción, ¿cierto? La emoción nos impulsa a actuar y esa acción puede ser levantar la voz, retirarse, guardar silencio. Y a la vez, esa acción se va a transformar en una conducta. La conducta es cuando yo ya transformé esto en un hábito, cuando ya es un patrón repetitivo, ¿cierto? Y dice, cuando esa acción se repite de manera similar frente a estímulos parecidos, se convierte en un patrón de comportamiento estable. Ejemplo, cada vez que alguien me contradice, ¿pasa eso? Cuando alguien opina diferente a usted, se enoja, ¿no? Qué bueno, porque no me pasa solamente. Y el carácter, fíjense que todo esto forma nuestro carácter. Y el carácter es la suma de nuestras conductas habituales, moldea cómo somos percibidos y qué tan alineados estamos
con los valores de Dios. Entonces, transformémoslo en un ejemplo, ¿ya? En un ejemplo negativo. Vamos al siguiente. Esto es súper importante. La clave cristiana es intervenir desde el pensamiento, lo que decíamos de nuevo. Renovando con la palabra, porque eso cambia la emoción, la acción y finalmente nuestra conducta y nuestro carácter. Por eso la palabra es tan clara cuando dice que tenemos que transformar nuestro pensamiento. Vamos ahora sí, con el ejemplo. Caso 1. Cuando el enojo se maneja mal, ¿ya? Usted no lo haga. Si lo identifica, eh, siga caminando. Dice, el pensamiento, me faltó el respeto, no puedo permitir que me hablen así. O me tiró el papel y delante de todos, no lo puedo permitir. Emoción, enojo intenso, deseo de defenderse con dureza. ¿Ya? La acción va a ser gritos, insultos y palabras hirientes. Vamos a tratar de quebrar a la otra persona. La conducta, cada vez que alguien lo contradice, responde agresivamente. Y el carácter que se forma a raíz de esto es de una persona que es vista como iracunda, difícil de tratar, sin dominio propio. ¿Ya? Y eso va a afectar todo, sus relaciones, en general, su trabajo, etcétera. Había un versículo, pero no importa. ¡No me voy a enojar! Dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces abraza. Entonces tenemos el caso 2 que cuando el enojo se somete a Dios, o sea, está controlado por el poder del Espíritu Santo. Yo creo que es como muchos lo abordamos acá, ¿cierto? Nadie se identifica con el grupo 1. Pensamiento renovado. Señor, esto me duele, pero quiero responder con sabiduría. Uno dice, ya, pero nadie va frente a una situación compleja, nadie va a decir, oh, Señor, esto me duele. Pero ¿sabe qué? Sí se puede, sí se puede. Pero eso tiene que ver con que yo también quiero agradarle al Señor en esta relación. Soy amigo del Señor, sé que Él está constantemente conmigo, entonces yo le cuento esto que me está pasando en vivo al Señor. Entonces la emoción sigue habiendo enojo, pero ahora controlado por el Espíritu Santo. Que no es que lo voy a esconder, ni voy a poner mi risa Pepsodent para camuflarlo, sino que va a haber enojo, pero controlado. ¿Cierto? La acción es respirar, guardar silencio, orar brevemente y responder con firmeza, pero sin agredir. Por ejemplo, prefiero que conversemos con respeto, ¿ya? No tratando de destruir y quebrar a la otra persona, sino que también asumiendo que muchas veces nosotros tenemos la culpa o nos hemos equivocado y si es necesario reconocerlo de por qué llegamos a ese punto, es bueno que las dos partes también lo reconozcan. ¿Ya? Eh, entonces la conducta se va a formar con la práctica de esto. Desarrolla el hábito de reaccionar con calma y dominio propio. Y obviamente si la conducta es repetitiva, esto también forma un carácter. ¿Ya? La persona es reconocida como sabia, pacífica y paciente, que es lo que diríamos de aspirar, a que nos vean de esa forma. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y lo que ya hemos revisado este versículo creo en 3 partes. ¿Cómo la hace? Cuarta creencia. Puedo reclamar estar enojado solo porque alguien no hace lo que espero. ¿Alguien piensa eso? O sea, puedo reclamar estar enojado. Yo hoy día puedo decirte, ¿sabes qué? Yo estoy enojado porque el, claro, tengo expectativas más altas de lo que la otra persona puede realizar y eso me enoja. Sí, yo pasé el año pasado un periodo en donde por todo explotaba y no sabía por qué realmente.
Incluso mis papás estaban hasta asustados del cambio que tenía. Y justo, o sea, yo lloraba al Señor y decía así como, ¿qué es lo que tengo? ¿Pero por qué? Y trataba como de mis fuerzas, bajar y controlarme y hacerlo como todo bien. Siempre estaba ese pensamiento de, hazlo como que fuera para el Señor, para los hombres. Y ya nuevamente, bajar. Y finalmente, alguien, no recuerdo quién exactamente dio un tema, un domingo, justo decía, hablando obviamente sobre el enojo. Y entonces ahí fue donde Dios exactamente me dijo, ¿estás enojando porque estás frustrada? Porque tus expectativas son estas, pero las personas no lo hacen. ¿Sí? Y entonces tú estás queriendo estirarlo para que llegue acá y nunca lo van a hacer. Entonces siempre era, pero no puso esto, pero faltó esto, pero se podía hacer esto. Entonces todo el día era así como una sobre otra y de todas maneras quedaba, tenía que quedar, porque no se le podía, como dicen, pedir peras al olmo. Entonces, Muchas gracias, Klaus, por el comentario. Y yo creo que lo abordaste súper bien. Que en el fondo vivimos con expectativa de lo que los demás pueden hacer. Y eso claramente nos va a frustrar, ¿vale? No te enojes. Em, no, una vez yo estuve trabajando, matriculando gente. Ya. Entonces me acuerdo que viene una persona que era un gitano y me empieza a tratar mal. Era porque esa persona esperaba como pagar la matrícula de una forma que la universidad no la estaba permitiendo. Pero él ¿cómo se llama? Se descargó conmigo. Entonces, claro, ahí estaba reclamando él algo que él quería hacer, pero yo no le podía dar. Al final se lo pasé a mi jefa. Sí, porque yo no podía como ayudarle o también me estaba afectando. Claro. Y ahí es bueno pedir ayuda Sí, y no permanecer en esta como posición de yo tengo que hacerlo todo, sino que cuando nos vemos sobrepasados también pedir ayuda. Un supervisor, a un compañero, a un padre. ¿Ya? Siguiente. Entonces, ¿cuál es la verdad respecto a esto? Que el enojo no depende de lo que otros hagan, ¿ya? O de lo que puedan cumplir o no cumplir los otros con respecto a mis estándares, ¿ya? Porque de repente a mí me pasa, yo lucho con enojarme conmigo mismo, porque para mí mismo, para conmigo mismo, tengo un estándar muy alto, ¿cierto? Y de repente me cuesta recibir la gracia del Señor. Y uno se exige en el trabajo, en las relaciones, y eso también tampoco está bien, porque el Señor tampoco nos ve así. Tenemos que ser perfectos. Claro, el Señor dice, sean perfectos, ¿por qué? Porque mi Padre es perfecto, ¿cierto? Porque el Señor es perfecto, pero no tiene que ver con hacer todo perfecto, tiene que ver con tener la misma actitud que el Señor tiene, de perdón, ¿cierto? De misericordia, como el Señor hizo un sacrificio perfecto por nosotros. Entonces nosotros tener esa misma actitud para con otros, porque nos vamos a equivocar, ¿cierto? Lo más probable es que vamos a pecar, eh, pero también tenemos las herramientas para no permanecer en ese pecado y tampoco en esta actitud de perdón, 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 sino que pedirle al Espíritu Santo que cambie nuestro pensamiento con su palabra, nos llene de su poder del Espíritu Santo y podamos tener este cambio. ¿Eh? En relación con la ira, dice, el que es lento para la ira es grande en entendimiento. Si usted quiere ser alguien sabio, dedíquele tiempo a resolver la ira y va a ser muy sabio. No existe una relación automática entre la conducta ajena y mi enojo. Lo que me irrita no es la acción en sí, sino lo que pienso y me digo al respecto. Súper bien ahí lo de las expectativas, lo de las expectativas que tengo con los demás y conmigo mismo, y en mis relaciones. Queremos que de repente todos sean perfectos, pero también uno es perfecto para con los demás.
uno también se equivoca, uno también no cumple las expectativas de los demás. Entonces no nos podemos andar midiendo con varas tan altas en todas las áreas. Siguiente. Ejemplos. Si alguien llega tarde, puedo pensar, no le importo, ¿cierto? Si viene alguien que trabaja o es parte de mi equipo, yo puedo decir, ¿sabéis qué? No le importa, esta persona llega atrasada, yo que soy el jefe tengo que estar esperando, y ahí habla de un ego también, hay varias cosas que se pueden desprender, o tal vez pensar que tuvo un problema y mantener la calma, y preguntar, despejarlo, algo pasó, conversarlo, resolverlo y avanzar, no quedarse pegado. Si un colega no hace su parte del trabajo, puedo decirme, siempre me carga todo y frustrarme, o buscaré cómo resolver sin perder la paz. ¿Ya? Lo resolvemos, lo conversamos, buscamos apoyo, o ya lo hago yo, pero también voy a saber que para una próxima voy a tener cuidado, quizás, en avanzar en dupla. O lo resuelvo con él y después, si no pasa nada, lo puedo resolver con la jefa. Si un amigo no responde un mensaje, puedo pensar, me está ignorando, y llenarme de enojo, ya con los WhatsApp, cuando alguien no responde, yo les pido perdón a todos los que no les respondo durante el día. O quizás ustedes podrían pensar, oye, está ocupado, entonces no lo voy a eliminar de mi lista de amigos. ¿Ya? Y evitar la ira, si evitamos la ira. Siguiente. Pero pasa, uno de repente se enoja hasta porque te dejaron en visto y no te respondieron al tiro. Son cosas muy chiquititas que van generando estos problemas. Y por último, para que no nos quedemos dormidos, pues la última creencia errónea que vamos a revisar es horrible e injusto que alguien me trate mal cuando yo lo hago tan bien, trato tan bien a esta otra persona y me devuelve mal. Entonces, ¿sabes qué? Me voy a... Ya, chao, esto no puede seguir. ¿Cuál es la verdad respecto a esto? ¿Les pasa eso? ¿Sí? Sí, pero sí hay que responder bien por bien. ¿Sí? Pero hay veces que estamos así agarrando el lápiz o el pañuelo, ¿cierto? Llenos de furia como los coreanos. Ya, entonces dice, la verdad sería ideal que todos fueran siempre amables, justos y cariñosos en un mundo muy feliz, ¿ya? En un mundo muy, 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 muy lejano. Pero la Biblia nos advierte que no será así, porque todos tenemos defectos y pecados. ¿Ya? Estamos en un mundo caído, donde el pecado afecta a todo, y lo más probable es que este mundo de amabilidad y cariño y corazones no va a ser así. ¿Ya? Entonces, a los que han nacido en la familia de Dios, Dios les dice que sean perfectos como yo soy perfecto, y no traten de lograr que sus semejantes sean perfectos. O sea, trate usted de cambiar a las otras personas, porque no lo vamos a lograr. No trate, lo mismo que decíamos delante, mirar a las personas con una medida muy alta, porque lo más probable es que no lleguen a esa medida. Y de una u otra forma, todos vamos a defraudar a otra persona, ¿ya? Y a nosotros mismos inclusive. Y esto también trata para mi diálogo interno conmigo mismo, ¿ya? La perfección de Dios incluye su perfecto perdón y paciencia. Ahí está la respuesta. Siguiente. Ejemplos cotidianos. Tratas con respecto a un compañero de trabajo, pero él te responde con mala cara. Uy, ¿le ha pasado? Sí, a mí me pasa todo. Ayudas a un familiar, pero esa persona ni siquiera te da las gracias. Ah, total, es familia, está en su rol nomás. Un hermano, o mi papá, mi mamá, tiene que ayudarme porque somos familia. Y me enojo porque no me dio la gracia. Te hace un esfuerzo por ser justo y amable, pero tú pareja con propósito, ¿no? O amigo o amiga te critica sin razón. ¿Ah? Pero son situaciones que nos pueden ocurrir y que pueden detallar un enojo en el corazón. ¿Ya? Y que la idea es que no, esto externo no nos afecta.
Siguiente, y por último, todos estos casos puedes pensar, no es justo, yo no merezco esto, pero si recuerdas que incluso Dios nos ama con nuestras fallas, y es bueno mirar eso. De repente se nos olvida la misericordia de Dios lleno de gracia. Que podrás elegir responder con paciencia y perdón en vez de quedarte atrapado en el error. O sea, tiene que ver con la actitud finalmente que yo abordo la situación. ¿De paciencia o de ira? Ahora sí vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto. Siguiente. Entonces, en resumen, dice, confiesa tu enojo pecaminoso a Dios y recibe su perdón. 2. Localiza, identifica tus creencias erróneas. Y es bueno que usted pueda hacer este ejercicio. El desafío que teníamos era que cada uno pueda escribir en una hojita una historia, ¿ya? Identificar su persona de enojo en tercera persona. Es decir, Rigoberto es una persona que realmente tiene problemas con el enojo, ¿ya? Rigoberto frente a estas situaciones se enoja. Y haga usted una historia, escríbala y aplique verdad, ¿ya? Ese es el desafío que le estamos diciendo. Entonces puede hacerse la pregunta, ¿qué te estás diciendo que no es la verdad? ¿Cuál es el pensamiento que ante ciertos estímulos sale? Te tienes que defender. ¿Cuál más podría ser? No puedes ser humillado, humillada. Esto es una injusticia. Claro, es como la acción, ¿cierto? Pero la idea es identificar qué pensamiento se genera frente a determinadas situaciones para yo después, guiado por el Espíritu Santo, ver la verdad que la Biblia dice, que el Señor dice respecto a eso, ¿ya? Por ejemplo, no me debería afectar tanto que me dejen en vergüenza, porque yo sé la valía que tengo, ¿cierto? Yo sé quién soy. Pasé un traspié, me río. Yo a mis compañeros en este círculo de tallas les decía, ¿saben qué? Les doy gracias al Señor, porque antes estas tallas me hubieran hecho enojar y no seguiría almorzando con ustedes. Pero ahora me puedo reír con ustedes. Y siento que hay un avance en madurez. Ya, esto yo lo empecé a hablar de la nada y todos me quedaron mirando así, oye, ¿a qué le está pasando? Pero era como un análisis en vivo de lo que yo veía que el Señor estaba haciendo. Después quedó la escoba con esta pelea con el compañero y hasta ahí no me ha llegado. Tercero, reemplaza las creencias erróneas con la verdad. Elimina las mentiras que te has estado diciendo y comienza a repetirte a ti mismo la verdad. Y ahí usted puede tener en su celular, ¿cierto? En su hojita de notas, versículos que el Señor le vaya dando y se los puede ir aprendiendo y meditando en eso. Los últimos dos. Dice, compórtate de acuerdo a la verdad. Tienes que poner fin a tu antigua conducta que procede de las creencias erróneas. Las antiguas formas destructivas de expresar o reprimir el enojo tiene que desaparecer. O sea, esa es la meta de este trabajo, ¿ya? Ahora eres una persona que reacciona según la palabra y la voluntad de Dios. Eres honesto, honesta, eres directo, directa y sensible, tanto para otras personas como para contigo mismo. Ahí está lo que hablamos. No solamente con los demás, sino que un trabajo también conmigo. De repente guardamos mucha ira y enojo contra nosotros mismos y nos cuesta perdonar. Eso tampoco está bien y eso también es parte del diálogo interno. Y por último, dice, ora por las respuestas en lugar de por los problemas, ¿ya? Esa es la actitud en oración. Más que orar por el problema y repetir el problema y decir, no salgo de este problema, es cambiar la visión y decir, Señor, gracias porque tú tienes el poder de transformar mi ser, de cambiar mi patrón de pensamiento y darle gracias al Señor, ser agradecido, más que enfocarse tanto en el problema. Tienes que creer que en Cristo nada es imposible, incluso la eliminación de la amargura y del enojo en
Eso. ¿Qué les pareció, chiquillos? Esto no es imposible. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Ya estoy enojado. ¿Sí? ¿Alguien del Zoom también si quiere participar? Me acordaba de ese versículo que dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, muchos de estos problemas de ira que tenemos es contra las personas, cuando nos da rabia la actitud, que nos ofendan. Y bueno, el Señor Jesús pasó por todo eso y Él pasó de alto esa ofensa. O sea, el Señor no hizo nada, se defendió. ¿Y cuál es la actitud de nosotros? O sea, a mí lo que me ha ayudado es ver a las personas, pero ¿por qué esa persona me trató así? Pero ¿cuál es el rollo de esa persona? Y el Señor me ha ayudado a ver a esas personas con misericordia y no devolver mal por mal. El cristiano tiene que devolver el mal por bien, siendo el bien. Entonces, esa yo creo que es una actitud que también podemos tomar, el mirar a las personas con misericordia, como el Señor también un día nos miró a nosotros. Y yo creo que eso nos ayuda harto a no tenerle mal a la gente, porque hay gente que siempre nos va a estar atacando, el enemigo también. Recordemos que la lucha no es contra las personas, es contra los espíritus, o espiritual. Entonces, que lleguemos a ese nivel de entender que no es la persona en sí, sino que el espíritu de esas personas que están en espíritu, hay gente que tiene un espíritu de pelea así constante, peleador y todo, pero ir más allá, orar por esa persona, acompañar, pienso eso. Sí. Eh, cierto que muchas veces nos dejamos controlar por las emociones, pero esas pueden estar a su vez trabajando espiritualmente. Y uno de repente entra en espacios que son muy de contienda, que son muy complejos. Que me gustaría compartir algo porque tengo, eh, no es que una experiencia respecto del enojo, una experiencia de vida, que cuando yo era adolescente, a los 15 años, era bastante ira contra tener con mucha ira eh, y me acuerdo que en ese tiempo me llevaba muy mal con mi papá abrazados, peleando, y él también estaba muy irritante, y bueno, teníamos muchas peleas, yo tenía hasta ganas de irme de la casa, o sea, yo le decía a mi mamá, mamá, vayámonos, dejemos a este viejo aquí, cascarrabia, pasando rabia solo. Y bueno, después como de este episodio, yo supe que mi papá tenía esta enfermedad terminal, eh, que la mayoría yo creo que sabe. Y entonces ahí yo tuve que empezar a cambiar y también a meditar, por eso es que yo al principio decía como que no vale la pena perder tiempo enojándose, porque es como la lección que yo aprendí, porque de verdad que no importa nada, o sea, no importa el enojo al lado del valor que tiene una relación con otro, con una persona que uno ama, que si no lo resuelves ahora, después te vas a arrepentir. O sea, mi papá hoy día falleció, pero el Señor me regaló muchos años de reconciliación con Él y que yo estoy muy agradecida porque, claro, yo a los 15 años yo no tenía una relación personal con el Señor, yo tuve ese encuentro personal con el Señor a los 21 y ahí yo aprendí a amar a mi papá, a aceptarlo como puedo amarlo incondicionalmente, a honrarlo y respetarlo y perdonarle. Entonces es como la gran lección que pude aprender como respecto del enojo, de dejarlo a un lado, que no es tan importante como las personas que amamos y nuestras relaciones. Muchas gracias por darnos. ¿Alguien más? Zoom. Estaba, reforzar la pregunta que me dejó, pienso que fue una acierto la pregunta que hizo la Caro respecto a la injusticia, eh, pensando en que se me venía a la mente un versículo que está en la Biblia, que dice que el mundo está bajo el maligno, pero creo que es 1 Juan 5:19, que el mundo está bajo el maligno. Entonces,
Jesús dice también en Juan 16, en el mundo tendréis aflicción. Pienso en la cosmovisión y recién hablábamos con una persona de saber dónde uno está parado como cristiano. Saber que la situación de que dónde estamos, en qué tiempo, en general el mundo siempre ha estado en esta posición de maldad que es del diablo. O sea, el diablo está gobierna impera. Pero los hijos de la luz, o sea, hemos recibido al Señor Jesucristo, eh, y pienso que es importante lo que tú revelabas, relevabas de la dirección del Espíritu. Y esto, ponerlo en este sentido, nosotros, esto no es autoayuda, esto es poder del Espíritu. Pienso que todo tiene que ver el poderío que existe en la verdad, es decir, de saber que hay alguien que es el Espíritu Santo que nos ayuda a dominar estas pasiones que a veces nos pueden dominar. eh, y al final, como decían acá, pueden terminar deshonrando y rompiendo relaciones, que finalmente. Y hay que pensar que finalmente, ¿quién es el que está más enojado en la historia de la humanidad? Ya. Por eso dice que airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre tu enojo y ni deis lugar al diablo. El problema no es enojarse, sino no manejar la ira y no digamos, dejar que se quiste, dejar que crezca para romper relaciones. Pienso que uno tiene que ser sensible. Es muy sabio el consejo de si usted ve que está enojado o hay situaciones que lo enojan, apártese, es sabio. Y lo otro, háblelo con el Señor. Si es sabio, tiene al Señor. La palabra dice que Él es consejero. El Señor le va a revelar. Y usted tiene el Espíritu Santo. Eh, Complemento con Gálatas 5, los frutos de la carne, fruto del Espíritu, uno de los frutos de la carne es la ira y las contiendas, y nos llevan a pelear, lleva a disentir, ¿cierto? El fruto del Espíritu es gozo, paz, relaciones sanas, solamente la acción del Espíritu. O sea, acuda al Espíritu cuando tenga, que eso le va a generar, digamos, honra a usted, pero también van a glorificar a Dios por cómo maneja usted la relación. Por dos. Una vez que mi jefa pasillo me retó ahí, todos salieron a mirar en el pasillo del laboratorio y era para que yo me encrispara y le contestara y hubiera sido justo contestar. Y eso fue a grito, perdone la expresión, a grito pelado, usted, perdone la expresión, pero. Y algo me dijo en ese momento cuando estaba mi compañero mirando ahí el pasillo, ¿qué pasaba? Un grito que había, que gritería. El Espíritu Santo me dijo, calla. ¿Qué pasó? Que mi jefa se deshonró y yo quedé diciendo, ¿cómo lo hiciste para quedarte callado? ¿Me explico? La honra es para el Señor y usted va a glorificar al Señor. Entonces, eso, cuidado con el diablo. Eso que uno tiene que ser y tiene el poder del Espíritu. eh, que finalmente, cuando habla de la perfección, habla de la madurez, como somos misericordiosos, excelente para la ira. Y gracias, Señor, está llevando a mejorar en el Espíritu todo esto. Así que muchas gracias. No sé si alguien más quiere. Pero todos quieren hablar. Ah, todos quieren contar su testimonio. Ya. Vamos a empezar la vigilia entonces. Señor, te damos gracias por estar reunido en este lugar. Gracias por esta enseñanza que viene en este tiempo donde tú has definido que tenemos que decirnos la verdad, tenemos que trabajar estas emociones que muchas veces son las que a ti te agradan, pero hoy día queremos ser sinceros delante de ti y presentarte nuestro corazón, cómo reaccionamos, cuál es el patrón de pensamiento. Señor, te damos gracias porque primero tu palabra dice que tú reconciliarías a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. Y eso lo hemos visto principalmente en esta relación contigo, de papá, de que tú eres un papá que está ahí presente, que quiere conversar estos temas, que quieres enseñarnos, que quieres motivarnos, poder salir de llevar una vida guiada por el enojo, la ira, y poder ser fortalecidos por tu espíritu, el espíritu de verdad,
el espíritu que nos lleva a tener un cambio de actitud frente a las situaciones, a las circunstancias y poder ser cartas abiertas de ti. Señor, que nuestra actitud en nuestra casa, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, sea la actitud correcta, Señor, de tener un corazón maduro que pese más la misericordia y el amor que ser airosos, que tratar de defendernos con nuestras propias fuerzas, de afectar nuestra salud producto de la ira. Señor, te pedimos que tú seas gobernando este tiempo, en este tiempo nuestros pensamientos, que tú nos guíes a la verdad y que tú produzcas ese cambio en nuestro pensar, cómo dialogamos con nosotros mismos, cómo nos vemos a nosotros mismos y llévanos a ver, como decían los testimonios, a los demás con esa mirada que tú tuviste, de compasión, de misericordia, de poder ser canal de tu amor, de poder ser una extensión de tus brazos, de tu palabra, Señor, de poder tener tiempos de reconciliación. Porque tú, Señor, viniste a reconciliarnos con el Padre, que nosotros podamos ser también agentes de reconciliación en este tiempo. Te damos gracias, Señor, bendecimos a los que están en su hogar, bendecimos también a los que van a ofrendar, que sea con un corazón contento, porque sabemos que tú nos has dado todas las cosas. En el nombre de Jesús.